bien, seguimos en la mira y como les anunciamos estamos en contacto con Mauro Eldrich, hacker, experto en seguridad argentino. Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gabriel? Mucho gusto. ¿Andás bien? Bien, ¿todo bien vos? Bien, bien. Mauro fue quien descubrió filtraciones que piratas informáticos habían hecho, por lo menos en el Ministerio de Transporte y en el INAU, ¿no, Mauro? Creo que hubo otro organismo más, además del Ministerio de Transporte y el INAU. ¿Hubo, Correcto. hubo algo? El Ministerio de Transporte fue el primero. Sí, decime. No, no, fue el INAU y el Ministerio de Transporte, pero ¿había algún otro? Sí, también hubo una filtración en UDELAR, en el sistema de posgrados, hace relativamente poquito, Ajá. un mes y pico. En Antel también, hace unas semanas, hará 2 semanas, y bueno, hace un par de años también que tuvo un incidente con un grupo bastante famoso. Pero básicamente sí, hay varios incidentes de los que no se han tomado nota también en el pasado, ¿no? Sobre todo en la parte estatal. Mauro, vos habías sugerido de que opinabas que en el caso del Ministerio de Transporte posiblemente hubieran pagado por el Estado uruguayo podría haber pagado para que retiraran esa información. Sí, es de hecho una hipótesis bastante, podríamos decir, bastante probable, porque es un caso muy particular. Se llegó a listar al organismo, que es lo que hacen generalmente los grupos de ransomware, listan, te dicen públicamente tenemos información de tal compañía o de tal organismo, como una primera fase de la extorsión. Para decir, bueno, mirad, tenemos información y si no pagan la liberamos. La segunda fase de la extorsión es empezar a liberar un pequeño paquete de información como muestra de vida, ¿no? Para decir, mirá, tenemos esta información. Es verdad lo que estamos diciendo. Caso que también se dio con el Ministerio de Transporte. Y por último, cuando vos terminás pagando el rescate por estos datos encriptados, naturalmente se eliminan del sitio y se elimina toda referencia, y asimismo los actores de los grupos de ransomware evitan dar declaraciones sobre esa víctima, porque justamente es lo que construye su reputación, de decir, bueno, si vos pagás, nosotros no hablamos de este tema, como que nunca pasó. En el caso del MTOP, no solo se llegó a publicar la información, el primer paquete, el primer lote de datos como muestra, sino que también se publicó la totalidad de los datos. O sea que las negociaciones en algún punto fracasaron y el grupo dijo, bueno, vamos a liberar la totalidad. Para fines de diciembre, si no me equivoco, alrededor del 26 o 28 de diciembre, es que el grupo elimina de la lista al MTOP, al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y esto solo puede pasar cuando alguien paga por la información. Pero acá hay un problema. ¿Quién va a pagar por información que ya se liberó? Sí. O sea, cuyo valor ya no es tal, porque justamente estuvo disponible gratuitamente por días. Eso claramente te indica una de dos cosas. O alguien pagó por la exclusividad de la información, que es raro de vuelta porque es algo público, o bien que el organismo afectado decidió pagar para no permanecer listado. Mauro, y todo esto que vos has denunciado, has informado en realidad, esto, digo, Ujú. y otros episodios que hemos vivido aquí en Uruguay, revelan una fragilidad en los sistemas de seguridad informáticos del Estado uruguayo. Sí, totalmente. Todos los sistemas son vulnerables en algún punto, en mayor o menor medida. Lo importante también en estos casos es el tratamiento que se le da post-incidente. Incidentes nos pueden pasar a todos. El tema es el tratamiento que se le da y sobre todo siendo que al ser una cartera pública se deben dar explicaciones públicas justamente, que es lo que mayormente no sucede. Son temas que se tratan en secreto, son temas que se tratan, digamos, en círculos bastante cerrados y eso no ayuda justamente a traerle claridad al tema, a darle un poco de transparencia, ¿no? Ujú. Mauro, se están cumpliendo 10 años de la primera filtración de Edward Snowden, ¿no? Eh, ¿qué, qué- qué aprendimos desde entonces? A ver, yo supongo que ese tipo digamos, de intrusión, como la que puede hacer la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, es imposible bloquearla. Te entran de cualquier manera, supongo yo, ¿no? Pero nos abrió los ojos en cuanto a que tenemos que tener cuidado con con nuestra seguridad, la seguridad de nuestros sistemas informáticos. ¿Vos pensás que la gente ha tomado conciencia de eso? Poca.
Creo que la gente en realidad sí ha tomado conciencia en cierta medida, en cierta parte, sobre todo lo que son los aspectos de privacidad y demás, pero es una lucha cuesta arriba. Ten en cuenta que mucha gente hoy, con la promesa de tener una aplicación gratis que te cambia la cara, que te cambia el género de tus fotos, etcétera, entrega un montón de datos por un poco de entretenimiento, por algo que es novedad. Bueno, tenemos los casos también de la polémica sobre el uso de los datos y la privacidad y el tratamiento de los datos que dan ciertas redes sociales, algunas que en el último tiempo han tenido mucho, podríamos decir, mucho impacto en ese tema de privacidad. Pero bueno, la gente siempre está dispuesta a ceder privacidad a cambio de cosas tan simples como el entretenimiento. Entonces, en eso, si bien se han hecho avances, es algo por lo que resta mucho trabajar, me parece a mí como opinión personal. Mauro, ¿y qué consejo darías vos a la gente para cuidarse? Bueno, hay varios, pero particularmente usar doble autenticación para todo. Eso van a ver aplicaciones como Google Authenticator o Auth que son muy similares al token de nuestro banco, que nos van a dar un código cada vez que querramos iniciar sesión en un lugar nuevo o hacer alguna actividad por ahí que sea más peligrosa, como una transacción o demás. Esto es bueno porque en el caso que nos roben nuestra contraseña o que nuestra contraseña se filtre o lo que sea, siempre vamos a tener justamente un segundo factor para evitar que alguien pueda acceder a esa cuenta. Siempre que se puedan evitar, no usar SMS, o sea, mensajitos de texto para validar cuentas, porque siempre existe la posibilidad que nos roben el número, hablando mal y pronto, que nos hagan un ataque de SIM swapping, que viene a ser cuando alguien logra obtener, mediante ya sea documentos públicos, filtrados, lo que sea, acceso a nuestra línea de teléfono y obviamente utilizar ese número de teléfono para validar, entre comillas, nuestra identidad, o sea, quitándonos nuestras cuentas. Lo de siempre, no abrir correos sospechosos, nadie regala nada, no interactuar con contacto que no hemos solicitado. Y más que nada, como para estar al día con la última tendencia, que es el robo de WhatsApp, como les contaba recién con el tema de SIM swapping y demás, no confiar en nadie, aunque sea un contacto nuestro, que venga a pedirnos un favor de última hora, sobre todo un favor monetario, me podrías pasar plata, me podrías prestar, me pasó tal cosa, porque es una estafa que lamentablemente viene en auge, que a nuestros contactos le roben el WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería, y naturalmente lo primero que hacen es buscar contactos de confianza que puedan prestarle dinero. Naturalmente ese dinero no va a ir a nuestra persona de confianza o conocido, sino a un posible estafador. Mauro, las medidas de seguridad que uno puede tomar individualmente, ¿son de acceso gratuito o uno debería pagar para tener filtros o antivirus más seguros? No, uno siempre tiene alternativas gratuitas. Naturalmente, en algunos nichos de seguridad, por ejemplo en los antivirus, uno siempre tiene una oferta gratuita y una oferta quizás de mayor cobertura o con mayores prestaciones de pago. Pero generalmente con la oferta gratuita que uno tiene en el ámbito de seguridad puede tener una cobertura interesante de seguridad sin tener mayor exposición, digamos, a algo. Pero lo principal es siempre el sentido común. Siempre que la tecnología se use con sentido común, primando sentido común, no deberíamos tener mayores problemas. No se olviden que en la mayoría de los casos, en la mayoría, no siempre, se requiere la interacción de un ser humano, o sea, el error humano. Tiene que ocurrir para que nos pueda pasar algo. No siempre, pero en la mayoría de los casos, ejercitando un poquito de sentido común, podemos tener cierta seguridad. Mauro, volviendo un poquito al principio, vos que conocés el mundo de los hackers y estás tan informado, estos grupos como los que aparecían mencionados, no importa, no recuerdo el nombre del grupo, pero eh, Ujú. normalmente van por el dinero o algunos, porque he leído, hay mucha ideología atrás de algunos grupos y bregan por la transparencia informativa. eh, ¿Qué hay ahí en ese mundo? ¿Hay esas dos vertientes, la económica y la ideológica por otro lado? Sí, totalmente. Tenés, bueno, el caso del M-Top, que fue justamente un grupo de ransomware, lo único que querían era dinero, en este caso el grupo Playcrypt. Pero después tenés filtraciones como la del INAO, donde no se pidió nada a cambio, simplemente se publicaron 210.000 registros gratis. Las dos filtraciones de Antel, que fueron las de los 5.000 contratos y
la que sufrieron a manos del grupo Cumming Project, que después se convertiría en el grupo Lapsus, que es un grupo muy importante. Ambas fueron gratuitas. Una fue una base de datos de, si no me equivoco, de clientes o de asociados, y la otra era un lote con 5.000 contratos de líneas telefónicas. Por ninguno de los dos se pidió nada a cambio, fue simplemente gratuito. En el caso de Udelar también se filtró toda la información del apartado de los posgrados de la universidad, también en forma gratuita. En el caso de Montevideo Portal también, que fue una de las filtraciones más graves del ámbito privado, porque se pusieron facturas, recibos, copias de cédulas de identidad de menores de edad, también fue gratuito. Y tenés casos más particulares, como por ahí la Junta Departamental de Canelones, que se filtró información de su sistema interno hace un par de años ya, también en forma gratuita. O sea, siempre tenés las dos vertientes. Gente que va a hacerlo por el dinero y gente que simplemente lo va a hacer para enviar un mensaje, para generar cierta conciencia de determinada tecnología o contra un determinado gobierno, línea política, etcétera. Pero en el caso de Uruguay sí, tenés bastante empatados los dos casos. Mauro, recién dijiste un grupo de hackers muy importante, ¿no? ¿Qué significa un grupo muy importante? ¿Son hackers de distintos países que conforman un grupo? ¿Cómo es? ¿Cómo se forman esos grupos que vos calificaste como muy importante? Bueno, el grupo Lapsus en particular tuvo bastantes ataques en Latinoamérica. De hecho, sí, como decís vos, fue una organización internacional. De hecho, hubieron arrestos en Inglaterra, si no me equivoco, también en Brasil. De hecho, uno de los administradores pertenecía a una fuerza de seguridad de Brasil y fue desbandado hace relativamente poco. Acá en Uruguay atacó a Antel y en Argentina llegó a atacar incluso a Globant, exponiendo bastante información de clientes de Globant, que no es algo menor. Mauro, te quedo muy agradecido por el contacto y seguimos atentos a tu cuenta de Twitter, donde estás divulgando cada tanto estas cosas que acá parece no nos enteramos. ¿Has generado un grupo o un sitio para poder averiguar si hay filtraciones, verdad? Es correcto. Tenemos mefiltraron.com, ¿Cómo se que llama? es un motor de búsqueda de filtraciones. ¿Cómo se llama? Mefiltraron.com. 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 ¿Y ahí cómo funciona Claro, esto? ahí vos podés buscar. Buscás simplemente por tu dirección de email para ver si estás afectado en alguna filtración que haya ocurrido en el Uruguay. O sea, lo segmentamos por país, Argentina y Uruguay. La diferencia por ahí con otros motores de búsqueda más grandes es que nosotros nos enfocamos en filtraciones hasta las más pequeñas. Hay algunas donde se filtran 5 personas de Uruguay, también la cubrimos. O sea, no es que la muestra, por pequeña que sea, entra igual en nuestra base de datos. O sea que entras a mefiltraron.com, pones tu dirección de email y ahí te salta si fuiste hackeado o no. Claro, también te da contexto de la filtración, si se han perdido datos sensibles, por ejemplo, en el caso de filtraciones a servicios de salud o a determinados servicios que son por ahí más críticos. Y también te da contexto de quién fue el atacante, en qué año sucedió, qué medidas se tomaron, si es que hubo alguna declaración pública, si es que la persona afectada dio alguna declaración o algún seguimiento del caso. Y bueno, la mayoría no sucede esto, ¿no? Simplemente Mm. dejan que el tema pase y se apague. Mauro, te quedo muy agradecido por el contacto, ¿sí? Que pases bien. A vos, muchas gracias. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Les agradecemos que hayan estado ahí, los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos.
Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Cielo Azul. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM, una gran obra, se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047.